A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles de mi parte: al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, Dios vuestro. Por la tarde, una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor de él. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. The word of the Lord. El Señor El Señor les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio un trigo celeste. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. El hombre comió pan de ángeles. El Señor les mandó provisiones hasta la altura. Los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio un trigo celeste. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya como en el caso de los gentiles que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que es Él a quien habéis oído. En Él fuisteis adoctrinado, tal como la verdad en Cristo Jesús. Cristo os ha enseñado a abandonar el anterior modo de vivir. Palabra del Señor.
Man does not live on bread alone, No solo del pan vive el hombre, that comes forth from sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. When the crowd saw that neither En Jesus aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, and came to se Capernaum, embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de they Jesús. found him across the sea. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, Amen, I say to you, os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto mis signos, ate the loaves sino porque comisteis para pan hasta saciarte. perishes, Trabajad no por el alimento which the Son of que Man perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna set his seal. al que os dará el Hijo del Hombre, pues a este What can we do to accomplish the lo ha sellado el Padre Dios. Jesus answered and said, to them, Ellos le preguntaron, This is the work of God. ¿cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? So they said to him, Respondió What Jesús, sign can you do that we este es el trabajo que Dios quiere, what can you que do? creáis en Él, Our ancestors ate que Él ha enviado. as it is written. He gave Ellos them bread replicaron, from heaven to eat. ¿y qué signo vemos Jesus said to que them, haces tú para que creamos en I ti? say to you, Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. gives you the true bread from heaven. For the bread of God Les dio a comer pan del cielo. and gives life. Jesús replicó, So they said to him, os aseguro que no fue Moisés quien dio pan del Jesus said cielo, to them, sino que es mi Padre Whoever comes to me will never quien nos da el verdadero pan del cielo, believes in me will never thirst. porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. First, I wanted to Primero, deseo darle bienvenida a la misa de hoy a los caballeros de Colón. Están en medio de su campaña de la Rosa de Plata, el programa de la Rosa de Plata, que es algo que ha estado llevándose a cabo durante los últimos 58 años. Es una campaña que comenzó en Canadá y hacen procesión con una rosa de plata desde Canadá hasta el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. what it's meant to do is it's meant to La meta es sanctity and the crear conciencia de la santidad y la dignidad de la vida humana. Así que hoy, cuando vean una rosa o si ven una rosa, sería bueno rezar un Ave María, en especial por la dignidad y la santidad de la vida humana. Y deseo compartir una oración St. John Paul II de San Juan Pablo II que él ofreció encomendando la causa de la vida a Nuestra Señora de Guadalupe. he says, Él dice, oh María, brillante amanecer del mundo nuevo, Madre de los vivos, a ti encomendamos la causa de la vida. Mira babies not allowed to be born, al gran número de bebés que no se les permite nacer, a los pobres cuyas vidas se dificultan, a los hombres y mujeres víctimas de la brutal violencia, los pobres y los enfermos muertos por la indiferencia o la misericordia mal dirigida. Cree que todos, ayuda a que todos los que creen en tu Hijo proclamen el Evangelio de la vida con honestidad y amor al pueblo de nuestra época. Obtén para ellos la gracia para aceptar ese Evangelio como un don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con agradecimiento en todas sus vidas y el valor de dar testimonio para edificar con todos los pueblos de buena voluntad una civilización de verdad y de amor para gloria y alabanza de Dios, Creador y amante de la vida. Amén. Now, when preparing for some sort of Para prepararse para algún tipo de carrera, ya sea como doctor o abogado o policía, etcétera, naturalmente hace falta algún tipo de educación o capacitación previa. Y esta educación comienza, por supuesto, con cursos universitarios de nivel básico y edificamos sobre ese conocimiento a lo largo de los años, con cursos que edifican sobre el conocimiento de previos cursos, etcétera. Ordinariamente requiere varios años de estudio para obtener los títulos necesarios para poder entrar a estas profesiones, como doctor, abogado, etcétera. Pero incluso con toda esta educación previa, con toda esta instrucción previa, permanece incompleto sin la experiencia en el campo. Uno puede aprender todo lo que pueda acerca de ser doctor, pero hasta que uno ejerza la medicina, uno no es doctor. Hace falta tener la experiencia de lo que es ser doctor para poder ser doctor. Hace falta poner en práctica el conocimiento que uno ha adquirido de años de educación. Así que la educación solamente es parte de la preparación y luego la experiencia completa esa preparación. Ahora, en lugar de prepararse por un periodo de 4 a 8 años, lo cual es típico para preparación para una profesión, el pueblo de Israel pasó por un periodo de preparación de miles de años. Aprendían despacio. Y tomó miles de años para prepararlos para la alianza nueva y eterna en Jesucristo. Esta preparación también ha incluido enseñanza acerca de la Sagrada Eucaristía. Esta enseñanza sobre la Eucaristía, de hecho, estuvo presente en el Antiguo Testamento. Así que comenzando con el último domingo de julio de este año, y continuando hasta el último domingo de agosto, la Iglesia se enfoca, usualmente nos enfocamos durante el año B en el Evangelio según San Marcos. Es nuestro enfoque principal, pero estamos tomando como 5 domingos para enfocarnos en el Evangelio según San Juan, especialmente el capítulo 6, la enseñanza del pan de vida, el discurso del pan de vida. Y en este discurso Jesús revela su instrucción de la Eucaristía a la muchedumbre gradualmente. Con el tiempo vemos una revelación gradual de la enseñanza de Cristo acerca de la Eucaristía a lo largo del discurso del pan de vida. Y Él utiliza estas oportunidades que la muchedumbre le da y las preguntas que le hacen para continuar progresando su enseñanza sobre la Eucaristía. La primera lectura de hoy, de Éxodo, sirve como trasfondo para el discurso de Jesús. La lectura del Éxodo es del capítulo 16, que ocurre casi inmediatamente después del cruce del Mar Rojo. El Señor acaba de realizar increíbles señales y portentos. Tenemos las 10 plagas de Egipto, etcétera, y Él guía a su pueblo fuera de Egipto. Básicamente obliga al faraón al tomar a su primogénito para que él permita que su pueblo deje Egipto. Así que saca a su pueblo de Egipto fuera de la esclavitud. El pueblo se estaba quejando de la esclavitud que habían sufrido a manos del faraón, que era tan mala que incluso tenían que proporcionar la propia paja para los ladrillos que fabricaban para edificar las ciudades, etcétera. A través de Moisés, Jesús parte del Mar Rojo cuando lo saca de Egipto para que puedan cruzar por terreno seco. Y sin embargo, el pueblo, ¿de qué eso ocurre? El pueblo se regocija por las maravillas que hace el Señor. Y sin embargo, el pueblo apenas habían empezado su viaje por el desierto y empiezan a quejarse. Pasó poco tiempo después que empezaron a quejarse de su falta de agua primero y luego la falta de comida. Incluso expresan un anhelo
de regresar a la esclavitud en Egipto. Es como si se hubieran olvidado de lo que había pasado en Egipto. La dura esclavitud que habían encontrado en Egipto. Eso significaba que iban a recibir comida en abundancia en Egipto. Así que se olvidan rápidamente de todas las maravillas que el Señor había hecho por ellos en Egipto y al sacarlos de Egipto. Y no se dan cuenta o no piensan que el Señor fácilmente puede proporcionarles comida y agua en el desierto. Si es capaz de hacer las otras maravillas que había realizado, fácilmente puede darles lo que necesitan en el desierto. Y así es. Se convierte en una oportunidad para el Señor para poner a prueba a su pueblo, para ver si es que confiaban o no en su obra, en su palabra. Les promete pan del cielo, maná, que es en realidad el nombre que el pueblo le daba. Maná significa ¿qué es? Y cuando les da el maná, les da instrucciones muy específicas sobre cómo han de colectarlo, cómo han de recoger suficiente cada día, de domingo a jueves, y han de recoger suficiente para cada persona, para que tengan suficiente para cada día. O sea, no podían recoger más, no podían recoger suficiente para guardar para el día siguiente, no podían guardarlo hasta el día siguiente. Y si lo hacían, se llenaba de gusanos. No se podía guardar hasta el día siguiente. Pero luego el viernes tenían que reunir el doble para poder tener suficiente para el sábado, para que estuviesen cubiertos para el sábado y no tuvieran que trabajar ese día. Como solo podían recoger suficiente para un día, quería decir que tenían que confiar en el Señor cada día para que les provea el pan de cada día. Era una prueba en su confianza en el Señor. En el contexto de la lectura del Evangelio de hoy, Jesús acababa de realizar, antes de esta lectura de hoy, la señal de la multiplicación de los peces y los panes. Y el pueblo que comía de este alimento buscaba a Jesús, no porque pensaban que era el Mesías o no porque pensaban, bueno, veía algo especial en él, sí, había realizado este milagro, pero era por las razones equivocadas. Era para poder seguir siendo alimentados por él. Estaban buscando a alguien que les diese lo que necesitaban, su alimento. Así que se acercan a Jesús después de haber cruzado el lago de Galilea. Pero el Señor no quería convertirse meramente en un rey de pan. Y lo dice en la lectura de la semana pasada, que huye de ellos porque no quería ser rey contra su voluntad. No quería ser un rey que solamente provea alimento terrenal. No es un rey terrenal. En cambio, utiliza esta ocasión como oportunidad para enseñarles acerca de algo que está más allá del alimento ordinario, el alimento que perece. Llama a la muchedumbre a algo más profundo, a una fe más profunda, una confianza más profunda en Él. Empieza a gradualmente revelar su identidad, no como alguien que meramente provee pan ordinario, sino el pan de vida. Empieza su enseñanza al decirles que no trabajen por alimento que perece, sino por alimento que dure para la vida eterna. Le habían estado pidiendo alimento que perece, pero Él les dice, busquen el alimento que dura en la vida eterna. Esto debe recordarnos lo que dijo el Señor en otro evangelio. Busquen primero el reino de los cielos y todos los demás les será dado por añadidura. En otras palabras, no se satisfagan con alimento terrenal, sino con el alimento eterno. Les pregunta también, ¿quién podrá proveer este alimento para ellos? Este alimento que perdura para siempre. Y la respuesta es el Hijo del Hombre, Jesús. Y luego la muchedumbre le pregunta, ¿cómo pueden trabajar para recibir este alimento? Es la siguiente pregunta lógica. Y Jesús responde que la obra de Dios es creer en aquel a quien Dios ha enviado, que es Jesús.
So what he's saying is that they must Así que lo que está diciendo es que deben confiar completamente en Jesús, completely trust in him. confiar completamente en Él, así como los israelitas tuvieron que depender de la palabra de Dios en el desierto. Durante el Éxodo, tuvieron que creer su palabra cada día. And then the crowd Y luego la muchedumbre le pregunta, le piden una señal. ¿Qué señal nos puedes dar? Y mencionan el maná del desierto, que Dios había proveído para los israelitas en el desierto. Y en esa época, la época de Jesús, una de las señales que se esperaban de la venida del Mesías era una renovación de este milagro del maná, de que Él traería nuevamente este milagro del maná. Así que Jesús utiliza esta oportunidad para enseñarles acerca del verdadero significado del maná, que el maná era solamente una señal del pan verdadero del cielo, porque no duraba para siempre. Era solo una señal temporal. Duraba solamente el tiempo que los israelitas estuvieron en el desierto. Era una señal temporal, pero fue una señal que indicaba hacia una realidad mayor. so it was a sign of the true Una señal del pan verdadero del cielo, y es este pan verdadero que da vida al mundo, no el maná, que solo era temporal. So at this point I'm sure Así que en este punto creo que el pueblo debe haber estado percibiendo que Jesús decía que Él era capaz de proporcionar este pan. Así que, por supuesto, hacen la siguiente petición lógica: Señor, danos siempre este pan. and then finally Jesus Y finalmente Jesús es capaz de llegar a this discourse. He el final de esta enseñanza. Se revela a sí mismo como el pan de vida, el pan que da vida al mundo. Él dice que aquel que venga a Él nunca tendrá hambre, and he who believes in him. y que el que cree en Él nunca tendrá sed. Now you notice in this reading we haven't Notarán que en esta lectura no hemos llegado a esta aún. Él no ha dicho nada acerca de comer su carne y beber su sangre. Todavía no hemos llegado a esa parte en el discurso. Él está hablando de sí mismo como el pan de vida. Él no ha dicho nada de comer su carne o beber su sangre. what he's doing is he's allowing this Lo que hace es permitiendo que esta enseñanza inicial entre en sus mentes. No les quiere dar demasiada información de una sola vez. you have to learn bit by bit. So he's preparing the people. Lo está preparando al pueblo con esta instrucción gradual. He's only beginning Solo está empezando a enseñarles acerca de la Eucaristía y cómo Dios les ha estado preparando para la Eucaristía a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Incluso el maná indica la Eucaristía. El maná en el desierto es señal en el Antiguo Testamento que señala una realidad mayor, la Eucaristía. Y el maná, como dije, puede compararse a esta instrucción previa que recibe un doctor o un abogado. the manna is El maná es la señal and the Eucharist. y la Eucaristía es la realidad a la que indica la señal. Es como cuando usamos la palabra Jesús. La palabra Jesús es la señal que señala hacia la realidad, que es la persona de Jesús. So Así que what the catechism calls esto es lo que el catecismo llama tipología. El maná es un tipo del pan verdadero del cielo, que Jesús más adelante revela en San Juan 6 como su presencia real, como su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía. so the Old Testament type, the manna Así que el tipo del Antiguo Testamento, el maná, señala hacia la realidad de la Eucaristía que se cumple en Jesucristo. So as God called forth a greater trust in his word during the Exodus, Así como Dios llamó a una confianza mayor en su palabra en el Éxodo, Jesús llama a una confianza mayor de sus discípulos y de nosotros en la Sagrada Eucaristía. even the gospel E incluso la aclamación del Evangelio que escuchamos hoy, el Aleluya, it emphasizes this enfatiza este tema de confianza en la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. and then later in John 6 Más adelante en San Juan 6, después de que la muchedumbre abandona a Jesús por su enseñanza de la Eucaristía, los apóstoles, cuando le pregunta a los apóstoles si ellos también se marcharían, Pedro le responda: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. so Peter could recognize
Pedro era capaz de reconocer que Jesús tiene las palabras de vida eterna. Tenemos que basar nuestra fe en lo que ha dicho Jesús. Así que nuestra fe en la Sagrada Eucaristía está basada en la palabra de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Dios preparó a su pueblo durante miles de años para este maravilloso don de la Eucaristía. Y nosotros también hemos sido preparados a través de nuestra instrucción de niños, el catecismo, en la palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia. Pero esta instrucción previa solo da fruto, es nuestra preparación para la realidad. Solo da fruto cuando participamos dignamente en la Eucaristía. Nuestra experiencia de la Eucaristía. Nuestra fe en la Eucaristía es puesta a prueba cada vez que recibimos la comunión. Es puesta a prueba cada vez que hacemos un acto de reverencia, cada vez que hacemos genuflexión ante el Santísimo Sacramento, cada vez que adoramos el Santísimo Sacramento en la adoración eucarística. Incluso la manera en que nos vestimos cuando vamos a misa es una afirmación de nuestra fe en la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Es que si realmente creemos que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía, entonces hemos de moldear nuestras vidas a este misterio. Eso es lo que sigue a nuestra fe en la Eucaristía. Hemos de recibir dignamente, o sea, sin pecado mortal, con reverencia, con devoción. Reconocemos a quién estamos recibiendo cuando recibimos la Eucaristía. Y hacemos todo lo que podamos para permanecer unidos a Él. Para el que cree, nada es más importante que ir a misa, en especial los domingos y días santos de obligación, y recibir la comunión. Así que hacemos lo que es necesario para prepararnos, que también incluye ir a confesarnos antes de recibir, en especial si estamos en pecado mortal. Y luego nuestra fe, nuestra participación en la Eucaristía nos empuja a salir y decirles a los demás acerca de este maravilloso don que disfrutamos en la Eucaristía. En especial aquellos católicos que tengan una fe más débil, que incluso hayan perdido su fe. Les instamos a que tengan una fe más fuerte mediante nuestras palabras y actos bondadosos. Así que si nos encontramos con dificultad con nuestra fe en la Eucaristía, pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Si pueden, incluso pasen tiempo ante el Señor en el Santísimo Sacramento y permítanle que gradualmente les enseñe, así como gradualmente les enseñó a sus apóstoles y discípulos sobre la Eucaristía. Y les garantizo que el tiempo pasado ante el Señor en el tabernáculo y en el ostensorio no es un tiempo perdido, es un tiempo bien utilizado.